Hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, cuando sea que vean esto. Eh, bueno, nada, quería, quedó el fondo de pantalla del trabajo, quería charlar con ustedes y compartir un poco este fallo que tiene sus complejidades, eh, pero que tiene alguna amiga más trascendente de lo que resuelve. Primero, va a ser incorporado a los fallos esenciales. Quédense tranquilos que vamos a sacar algunos eh, para que en definitiva no sea todo esencial, para no desvirtuar esa idea de que los fallos esenciales son aquellos en los cuales ustedes deben saber más que lo habitual. ¿Qué quiero decir más que lo habitual? No simplemente qué dice el fallo, sino el razonamiento general, cómo llega el expediente a la Corte Suprema, cuáles son los pasos de procedimiento y de proceso que se han tomado, cuáles son los votos mayoritarios y cuáles los minoritarios. ¿Por qué? Porque ahí hay algunas otras cuestiones que primero ayudan a comprender, ustedes ya necesitan empezar a tener una madurez en el análisis de los fallos a medida que avanzan en la carrera, de todas las cuestiones que se juegan y que se discuten y que laten detrás de los fallos, primero. Y segundo, porque también no solo es un tema, sino que estos fallos esenciales ayudan a discutir, a entender, a discernir otro montón de temas que se vinculan con muchos puntos de nuestra materia. Así que empecemos a compartir nuestro amigo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o el fallo que se conoce en la jerga también como el fallo Cava, por Ciudad de Buenos Aires, obviamente, contra Estado Nacional, entre paréntesis, Poder Ejecutivo Nacional. Interesante eso de Poder Ejecutivo Nacional, porque cuando ustedes ven el tema de las diferentes formas en las que asume la personalidad del Estado, en general siempre el responsable, sobre todo cuando se demanda a la administración central, es el Poder Ejecutivo Nacional como tal. Los ministerios no tienen personalidad. Pero quizá por una costumbre, se le pone siempre entre paréntesis a dónde es la dependencia. Aquí se está cuestionando un decreto de necesidad de urgencia, dictado, como todos sabemos, por definición por el propio Poder Ejecutivo Nacional, pero y por eso se demanda PEN, por el propio titular que es el presidente. En otros casos se le pone Estado Nacional, entre paréntesis, Ministerio de puntos suspensivos. Por eso te diría que es más una costumbre que una necesidad, de cómo se vienen caratulando los expedientes. Primer punto, ¿cómo se llega a la Corte? Bueno, se llega por una acción declarativa al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial. Les pido que la miren, porque esta es la acción declarativa. Recordarán ustedes que siempre la Corte dice varias cosas, que no hay primero dentro del derecho argentino una acción popular, y dice también la Corte que no existen declaraciones en abstracto, que uno tiene que ser perjudicado. Por eso es interesante ver cómo y cuándo canalizar estos cuestionamientos de alcance genérico de una norma y plantear su inconstitucionalidad de manera, diríamos que exclusiva, que ese es el objetivo que tiene la acción, declarar la inconstitucionalidad de determinadas normas. Entonces, es un procedimiento interesante y en este caso, siendo un litigio entre el gobierno de la ciudad y el Estado Nacional, fue a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tema este bastante controvertido también. ¿Por qué? Porque la, la, hasta hace un año, estamos hablando en el año 2001, creo que el año fue 2020 o 2019, en un fallo contra la provincia de Córdoba, y una discusión entre Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, allí se estableció que a los efectos de la competencia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires debía equipararse a las provincias. A ver, parece una pavada, parece una cosa elemental, viendo este fallo incluso, pero la verdad es que esto no era tan elemental, ni tan claro, eh, ni tan
evidente. De hecho, hasta ese fallo no se admitía que la Corte también, volvemos a la jerga que usamos nosotros, no sea aforada a la Corte, digamos, que no pueda ir en competencia originaria. Bueno, se declaró que a esos efectos la ciudad de Buenos Aires tenía la misma condición que la provincia, por lo tanto podía concurrir a demandar en forma originaria ante la Corte Suprema. Recordemos, es una novedad, pero ya que estamos, lo volvemos a decir, que cuando lo demanden de manera originaria, la Corte no actúa como un tribunal de apelación, sino como un juzgado de primera instancia, en donde tiene la demanda, corre el traslado de la demanda, se contesta, eventualmente se produce prueba y luego se resuelve como si fuera un tribunal o un juzgado de primera instancia. Lo que se buscaba era declarar inconstitucional, perdón, y este tema no fue pacífico. De hecho, el procurador del Tesoro de la Nación cuestionó esta posición nuevamente, a pesar de que ya había establecido esta doctrina la Corte con esta integración, pero lo cuestionó duramente Zanini, y lo verán ustedes en el desarrollo del fallo, la Corte no le dio bolilla, ya lo había rechazado antes de dictar el fallo final, cuando admitió la competencia originaria y rechazó luego la impugnación por parte de la Procuración del Tesoro. ¿Qué hace, en base a qué funda su demanda la ciudad de Buenos Aires? Bueno, léanlo el fallo, muchachos. Yo acá estoy poniendo algún extracto como para poder pensar, ayudarlo a pensar en su lectura integral del fallo. No me chanteen y no se queden exclusivamente con las pequeñas partes que vamos a ver acá. Primero insistió que la norma es inconstitucional, contraria al principio de razonabilidad. Y este es un tema sumamente interesante. Nosotros ya vimos cuando analizamos el tema de la discrecionalidad, que en todo acto discrecional hay una parte arreglada y una parte que es discrecional. No es que haya actos discrecionales ni actos reglados en su totalidad. Y veíamos también que las impugnaciones siempre vienen, es fácil desarrollarlas y hay que buscar siempre la forma de impugnar atacando a la parte arreglada de los actos. Por eso empezábamos siguiendo el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que siempre es una buena guía para saber cómo atacar una actividad estatal, no solamente un acto administrativo. Tenemos el tema de la competencia, que eso es siempre arreglado, el tema del procedimiento, que es siempre arreglado, hasta llegar, dentro de la jerga del artículo 7, al principio de la finalidad, donde hay dos cuestionamientos, uno la desviación de poder y otro es este de la razonabilidad. Y la razonabilidad, fundada en el artículo 28 de la Constitución Nacional, recordemos, muchachos, que es una definición técnica, que es proporcionalidad, adecuación de medios afines. Entonces, se adecuan los medios utilizados por, en este caso, el Poder Ejecutivo al dictar un DNU, o al desarrollar cualquier otro tipo de actividad por parte de la administración. Son proporcionalmente adecuados. Y aquí teníamos el tema más border, más fronterizo, entre lo que es el control y la ignición por parte del Poder Legislativo, del Poder Judicial, en la actividad administrativa, y las facultades de ejercer este control. Porque al evaluar la razonabilidad, estamos evaluando también, sin decirlo, el mérito, oportunidad y conveniencia. Existe una desconexión total, absoluta, palmaria, tremenda. Bueno, al no existir esta necesaria proporcionalidad, esta adecuación entre medios afines, y estar totalmente desvinculado esta medida que yo tomo con la finalidad perseguida, ahí sí puedo analizar la razonabilidad. La ventana debiera ser muy chica. Y a ver, ¿y por qué les digo esto? Bueno, porque yo ya tengo 35 años de recibido, más, 36 años recibido. Voy a cumplir en diciembre 36 años de recibido. Y cuando
7, 8, 10 años de recibido, a los 10 años de recibido, un poquito antes de los 10 años recibidos, escribí un artículo que salió publicado en la revista Argentina de Derecho Administrativo, que hablaba sobre la razonabilidad del control en materia de servicios públicos ante la Corte, en los fallos de la Corte Suprema. En aquel entonces, más joven, más optimista, pensaba que esta era una vía efectiva para controlar a la actividad administrativa. Pero entonces yo tenía, quizá por falta de experiencia, quizá porque tenía otra, he cambiado mucho, muchísimas de las cosas que he pensado desde que me recibí, o desde que empecé a estar en política, o desde que trato de más o menos pensar alguna cosa hasta hoy, cambié millones de cosas. Y estas son unas cosas las que cambié. Yo pensé que el Poder Judicial tenía que meter más el cuchillo allí. Y viendo muchos fallos, después veremos si este es uno de ellos, en donde le dabas un arbitrio incontrolado al al Poder Judicial. El Poder Judicial, recordemos que siempre tiene ese problema de legitimidad porque no lo eligió a nadie, para anular y meterse en la actividad administrativa y poder decir, a veces me meto y a veces no me meto, y que ese a veces me meto y a veces no me meto está muy vinculado a veces a tensiones de tipo político con los poderes públicos. La verdad, cada vez me fui eh, desengañando más y pensando que quizá no es la vía de razonabilidad una vía adecuada para que la ejerza con profundidad el Poder Ejecutivo, que tiene que ser una última ratio, pero siempre está dado a que esta posibilidad de que uno interprete que se metió en materia que no le es propia, primero porque nadie lo votó, pero segundo, porque la elección entre varias alternativas posibles, eso que está en el corazón de la discrecionalidad, siempre es claramente una actividad propia de quien ejerce una actividad discrecional. Así que lo que se discutía era la razonabilidad sobre la suspensión de la presencialidad en la CABA, pues decía que no se encontraba sustentada en datos empíricos ni científicos y que era únicamente un arbitrio de la decisión del presidente, como que el presidente lo hacía por su propio capricho y que eso no tenía ningún fundamento técnico. Complicado. ¿Qué contesta el Poder Ejecutivo? Dice, mira, la verdad, esto está el relato que hace de la posición del Poder Ejecutivo Nacional la Corte en los considerandos iniciales de su fallo. Dice que la situación epidemiológica hacía necesaria restringir la circulación, que se producía mucha circulación por las clases presenciales y que no existía una diferencia geográfica entre Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, que el AMBA constituía un todo unificado y que por ello es que el Poder Ejecutivo Nacional, en vista de esta interjurisdiccionalidad, es uno de los motivos básicos para que el Estado intervenga. A ver, demos un ejemplo. En la regulación del transporte de colectivos dentro de la provincia de Buenos Aires, no interviene el Estado Nacional. Ahora bien, cuando el transporte de colectivos trasciende la frontera de una provincia, allí sí regula el Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, es la interjurisdiccionalidad lo que hace nacer la competencia de algo que es originariamente provincial, y como sabemos, la competencia del Poder Ejecutivo siempre es residual. Quienes son las titulares de las competencias, y sobre todo en el derecho administrativo, digamos una vez más, derecho administrativo que es eminentemente local, eminentemente de la provincia, bueno, nace cuando existe esta interjurisdiccionalidad. Vamos a ver qué dice la mayoría. Hay 4 votos. La verdad que lo pueden leer los 4 para ver perdón, hay 4 miembros que votan. De ellos 2 votan en conjunto, Maqueda y Rosati, y Lorenzetti y Rosenkrantz votan por separado. El de Lorenzetti agrega algunas pequeñas cositas, pero me interesa, y vamos a desarrollar hoy, más allá que ustedes lean en privado el tema Lorenzetti, a ver qué dice la mayoría y qué dice Rosenkrantz, que establece la posición más extrema, más picante, más fuerte. Quizá también por su ideología o por quién lo eligió, vaya uno a saber. Dicho esto, tengo que decir que tengo el mayor de los respetos intelectuales por Rosenkrantz. Rosenkrantz es un
discípulo de Nino. Nino, ustedes saben, fue quizá el más prestigioso, el más trascendente internacionalmente, y políticamente también, porque estuvo muy vinculado al renacimiento de la democracia y a darle un sustento filosófico a las medidas tomadas por el gobierno de Raúl Alfonsín cuando se inició la democracia. Y él tenía una serie de discípulos. Rosenkranz, bueno, él estudió en Yale y dio clase en Yale, Nino, y se empezó a formar una camada de pupilos, de alumnos, de seguidores, de discípulos, que conformaron, digamos, el corazón de la filosofía del derecho en la Argentina. Yo no lejos estoy de saber o de entender mucho de filosofía del derecho, pero bueno, la mayoría trabajaron con ellos, y Rosenkranz trabajó con él, dio clase en Yale, un tipo muy prestigioso, un tipo que tenía un estudio muy grande en la ciudad de Buenos Aires, muy importante, con el hermano de quien fuera decano de nuestra facultad en Bahía, Pousat, y algún otro más que no recuerdo, pero bueno, toda gente muy prestigiosa y de gran calidad técnica. Más allá que este fallo no me gusta nada, sobre todo la visión de Ross. O sea que lo cortés no quita lo valiente, es un tipo preparado y que la verdad que merece estar en el lugar donde está, quizá como pocos de los que han pasado en los últimos años por la Corte Argentina, o es de los que más merece, digamos, por sus cualidades académicas. Reitero, lo cual no quiere decir que yo coincida con lo que piensa o lo que dice o cómo ejerce su magistratura. Fíjense que dice, primer principio, el principio de la buena fe federal. ¿Por qué? Porque dice que en muchos casos hay una estructura dual de competencias. Son dos competencias las que se ejercen de manera conjunta. Y el principio de buena fe federal quiere decir que el ejercicio por parte de uno de los poderes de esta competencia no debe anular a la otra. Estas competencias deben ser coordinadas. A ver, yo nunca entendí mucho este principio de la buena fe federal, porque la buena fe existe mientras hay acuerdo, mientras hay coordinación. Ahora hay momentos en los cuales hay descoordinación y es propio de todo proceso político. Y fíjense, porque esto no pasó solamente en la Argentina, fíjense en lo que pasó entre los municipios, los estados y el gobierno central en Brasil, con Bolsonaro. Fíjense lo que pasó con Trump y varios estados en Estados Unidos. Fíjense lo que pasa ahora en Estados Unidos con Biden, que ahora es, por llamarlo muy burdamente, muy pro vacuna y muy a favor de vacunar a todo el mundo, y lo que pasa el gobernador de la Florida, que es un gobernador republicano, en donde en pleno rebrote de la variante Delta, el gaucho este sigue sin tomar medidas restrictivas. Entonces, bueno, tenemos digamos, esta falta de coordinación ha existido en todas partes. Entonces, hablar del principio de buena fe federal o de lealtad federal y la necesidad de la coordinación es muy lindo en el enunciado, complicado en la aplicación. Y reitero, no solamente complicado para nosotros, complicado en todos los países en general y en particular con los temas de la pandemia. Entonces dice, tienen que ayudarse, no tienen que destruirse mutuamente las competencias, y empieza a analizar cómo en este juego de lealtad federal trabaja la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, dice, es una provincia más a la mayoría de sus efectos. Tiene alguna pequeña restricción, que es la vinculada a que es el lugar donde habitan las autoridades de la nación. Ahora bien, esa pequeña restricción que tiene, en modo alguno implica que no sea un actor pleno del sistema federal, así lo llama la Corte, que no sea casi una provincia y que tenga las mismas competencias. Entonces, esto le permite ir a la competencia originaria del 117 de la Constitución Nacional. Recordemos, esto no es tan clarito, esto es una cuestión que está hace 2 años, porque la interpretación contraria que decía, bueno, si esto es tan claro, el 117 tenía que haber dicho, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden ser aforadas en forma originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto no lo dice. Cuando quiere hablar de las dos cosas la Constitución, habla
dice siempre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, una letanía que se repite varias veces a lo largo de toda la Constitución. Entonces, no es tan clarito este tema como pretende decirnos la Corte hoy, ¿eh? Porque hay el viejo aforismo latino que dice: lo que dice de uno nega de otro, lo que se dice de uno se niega del otro. Si en unos lados se las nombra a las dos y en otro lado se las nombra únicamente a las provincias, bueno, claramente no existe tal equiparación. Bueno, una cuestión de interpretación, y la Corte en este aspecto ha establecido que la Ciudad de Buenos Aires tiene esta característica de actor pleno en el sistema federal. Y dice, es una ciudad constitucionalmente federada, ciudad porque es una ciudad constitucional, porque está designada por su nombre, porque después dice Ciudad de Buenos Aires, el resto están designados como los municipios, y federada porque integra de modo directo el sistema federal argentino. Entonces, aquí aprovecha la Corte para decir, o esto creo que lo charlamos en más de una oportunidad, la Corte a veces aprovecha oportunidades para empezar a sentar principios que exceden la necesidad del dictado del fallo. Y aquí pasa claramente con estos temas. Empieza a sentar y dice, bueno, de acá en más no discutamos más qué pasa con la Corte. No me vengan a discutir la competencia originaria y no me vengan a decir a ver si efectivamente se diferencia o no de la provincia. ¿En qué se diferencia? En cuanto pueda haber algún conflicto de la Ciudad de Buenos Aires como asiento del gobierno nacional. Pero en todo lo demás es una provincia como cualquier otra. La definición importante de la Corte, y quiere ser muy clara en esto, a pesar de que quizá no sea tan necesario. Y aquí vuelve a reafirmar esto que decíamos recién, el tema de la capitalidad. La capitalidad sí tiene algunas limitaciones o alguna diferenciación. Mientras no esté comprometido la capitalidad, es una provincia más. En la discusión esta que se estaba dando ahora, que era el tema de la presencialidad o no en las escuelas, la capitalidad no tenía nada que ver, por lo tanto, tiene aquí derechos plenos como cualquier otra provincia. Y empieza a analizar, bueno, ¿quién regula la educación? Bueno, la regulación de la educación la tienen tanto el Estado Nacional como las provincias. 75, inciso 19, tiene las bases de la educación son dictadas por el Estado Nacional y se debe respetar las particularidades provinciales y locales. Entonces, competencia compartida, y por eso hablaba del tema este de la lealtad federal. Y por el artículo 5, recuerden ustedes que tienen la obligación de asegurar la educación primaria. Recuerden que una de las causales de intervención del Estado Nacional a las provincias está en que no se garantice el sistema republicano de gobierno, no se garantice la autonomía municipal, o no se garantice la educación primaria, que es una de las obligaciones que tiene que asegurar cada una de las provincias. ¿Qué pasa con el decreto? Bueno, el decreto fue dictado, dice, para contener la pandemia, obviamente. Conviven atribuciones de nación y provincias, y el Estado tiene facultades concurrentes cuando se vinculan esto. ¿Se acuerdan la prosperidad del país, el adelante y el bienestar de todas las provincias? La llamada cláusula del comercio. Bueno, esto es lo que permite al Estado intervenir, no solo en materia de salud pública, sino también y fundamentalmente en cuestiones económicas. Y reitero, de aquí sale la famosa cláusula del comercio. Ahora, ¿qué nos dice la Corte? Nos recalca, lo cual es una obviedad, pero en el razonamiento de la Corte viene bien recalcarlo, dice, las facultades son siempre las provincias, son por excepción de la nación. Por lo tanto, para reconocer que la prevalencia del Estado federal, siempre tiene que haber alguna buena razón, alguna buena fundamentación. Dice que esto no tiene nada que ver con la prevalencia que tiene el derecho federal por el artículo 5 y el 31. Recuerden ustedes, el 31 es el típico de la pirámide que él señala, que dice cuál es el orden de prelación de las leyes.
En cuanto al derecho federal, siempre claramente existe esta pirámide que él señala y esta vinculación de la prevalencia del derecho federal. Pero cuando hay facultades concurrentes, siempre la interpretación tiene que ser eh, limitada, tiene que ser acotada y tiene que ser restrictiva. Entonces, ¿cuándo puede meterse el Estado? Bueno, tiene que tener una debida justificación cuando se meta en temas de materia educativa. Y dice, volvemos al tema por eso es interesante, esto no es solamente un tema de salud, un tema de DNU, un tema, muchos temas entran por aquí, y uno de los temas que entra es el de la motivación. Lo veíamos en Sarlenga y lo veíamos como un principio general de los actos de las partes regladas, los actos que son mayormente reglados o mayormente discrecionales. En los actos mayormente discrecionales, la obligación de fundar, de motivar los actos es mucho más que en los actos absolutamente arreglados. Entonces, aquí tengo que ver qué motivación se hace. Y tengo que ver otra cuestión, que es aquello a lo cual se remitía como base de su ataque el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. La razonabilidad, dice la Corte, miren las palabras, este tema técnico, cuando yo les pregunte, y les voy a preguntar una y mil veces en los parciales y en los finales, ¿cuál es la definición técnica de razonabilidad? Y la definición técnica de razonabilidad ahora la da aquí la Corte. Explicita además la adecuada proporcionalidad del objeto, entre el objeto de la decisión y su finalidad. Correspondencia entre correspondencia con las normas competenciales invocadas por el órgano emisor y las alegaciones ensayadas para motivar ese acto. Proporción entre medidas y finalidad. Relación de causalidad entre una cosa y otra. Tiene que haber una adecuada proporción y es el tema dudoso del que hablábamos siempre, de hasta dónde puedo yo meter el cuchillo como Poder Judicial para evaluar esa razonabilidad, que implica en definitiva evaluar lo que está en el corazón de la discrecionalidad, adecuación de medios a fin. Dice, las alegaciones ensayadas sobre la cantidad de las personas que utilizaron el transporte público, dice, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal. Fíjense, dice, la motivación que vos me diste no me alcanza para decirte que tenés razón. Los argumentos no son buenos. Y fíjense, dice, no hay una vinculación entre los medios utilizados, en este caso, medios, como veamos, dice, tan drásticos, que es no permitir que los chicos vayan al colegio, y la finalidad buscada, la no propagación del virus. Dice, el debido resguardo del federalismo exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la concreta orden de suspender el dictado de los casos. Lo tendría que haber motivado y lo tendría que haber vinculado de una manera más directa. Muchachos, tienen que leer el decreto que está cuestionado aquí. Se los pido, por favor, lo tienen que leer. Porque si uno se queda con este enunciado, le parece que tiraron tres o cuatro fundamentaciones, que es un decreto cortito, en el cual no analizaron alternativas. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Corte, la fundamentación que da el gobierno nacional no alcanza. No alcanza. Hay una falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance para suspender la modalidad presencial en la educación de la ciudad. Dice, el Estado federal, en lugar de ejercer una atribución propia, invadió una que le resulta ajena. Mire, muchachos, tema complejísimo. Porque dice, no, dice, ¿cuándo es una facultad concurrente? Bueno, ¿o cuándo tengo una facultad? Tengo una facultad cuando puedo probar que ese es un tema interjurisdiccional, complejo, etc. Si no lo pruebo, estoy invadiendo la competencia ordinaria de regular la educación, que es de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, una de las alegaciones que hace el gobierno nacional en su decreto, que les pido que lean,
es la de decir que estamos en el AMBA, habíamos hablado. El AMBA integra una unidad, no hay una frontera física que los divida, entonces la movilidad entre gente que va a un lado y que va al otro abarca a toda esa gran ciudad que está conformada por la ciudad de Buenos Aires y todos los municipios del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, que integran un conglomerado urbano indivisible. Dice, primero, el AMBA no es una región constitucional del artículo 124. Nunca dijo eso la Corte, nunca dijo eso el gobierno nacional. No me quiero adelantar ni calentarme por anticipado. Pero a ver, para que tenga la facultad, a ver, ¿qué dice? Está tratando al AMBA como si fuera una región, como si fuera una región del artículo 124 de la Constitución Nacional. Vayan a ver qué dice el artículo 124, muchachos, y vayan y díganme a ver si alguna vez le parece que alguien va a hacer, alguna provincia hizo una región, o que la va a hacer. ¿Conocen ustedes si hay una región en el armado, el entramado constitucional argentino, si se creó alguna región del artículo 124? No, ni una. ¿Por qué? Miren qué pasa. A ver, ¿qué implica hacer una región? Implica que las provincias renuncien en favor de un órgano indefinido, que es una región, como, digamos, el sur de o la provincia de Buenos Aires, no hablemos, puede ser una región, pero la región de Cuyo, que son claramente 3 provincias, San Juan, San Luis y Mendoza. Entonces, para negociar y tramitar en conjunto algunas cosas, renuncian a parte de su competencia propia para dárselo a un organismo definido que es una región. ¿A ustedes les parece que alguien va a hacer eso? ¿Va a renunciar a las competencias de su provincia para dárselas a una región? No. Y por eso es que no se ha constituido una sola región constitucional en los términos del artículo 124. Así como no se va a nunca salir del problema que tenemos con la coparticipación de impuestos. ¿Por qué? Porque lo que dice la Constitución es que se tiene que hacer por medio de una ley convenio, y la repartija de impuestos, si se cambia la fórmula, claramente va a haber ganadores y perdedores, y los perdedores, ¿por qué le van a decir que sí? Entonces, se necesita unanimidad para hacer esa ley convenio. Entonces, otra trabazón irrazonable, lo digo con el diario del lunes. Yo participé en órganos legislativos, y la verdad que en un momento lo que quiero decir es solucionar el tema cuando está trabado y que salga como salga. Y así salió, digamos. Así salió el tema de coparticipación, y así salió también el tema de las regiones. Como esto nunca había tenido, digamos, como prácticamente es una cuestión totalmente inoperante, algo que no sirve, lo de las regiones, nunca se planteó el tema sobre la necesidad de que exista una región para ejercer una competencia. Y acá el Estado Nacional te dice, che, yo uso el AMBA por esta unidad interjurisdiccional, no porque sea una región particular. ¿Para qué se metió con el tema de hablar de la necesidad de haber una región en los términos del artículo 124? Dice, y esto puede implicar una alteración de las potestades provinciales o de la CABA. Nunca dijo eso, no hay una, dice, es un tema interjurisdiccional, por lo tanto tengo la competencia yo. Así como la pandemia en sí misma es una cuestión interjurisdiccional por definición, muchachos, un tema mundial, no solo interjurisdiccional entre las provincias. Me cachen 10. Dice, vulnera las atribuciones propias de la CABA y por lo tanto torna innecesario ponderar la validez constitucional del instrumento jurídico en el que se ha plasmado la norma. Es decir, si existe la necesidad de urgencia que habilita a dictar un DNU. Y volvemos a lo mismo, como la Corte tiene, y como en 35 años o en 30 años, o 25 años he perdido fe en muchas de estas cuestiones vinculadas de darle semejante poder a la Corte, y en donde la verdad
ya me entran las dudas hasta dónde este sistema pensado a fines del siglo XVIII para las 13 colonias de Massachusetts tiene algún, perdón, las 13 colonias de Estados Unidos, tiene plena vigencia en la actualidad. Si no hay que pensar en alguna reforma, ¿cuál? No se me ocurren muchas muy buenas. Pero fíjense lo que hace la Corte. Recuerden, vamos a ver a que todo tiene que ver con todo. Recuerden lo que charlamos de lo que dijo Argibay en el voto de Enre. Argibay en el voto de Enre dice, miren, yo llego hasta analizar la competencia, no entro a ver si la indemnización tiene o no tiene que ser, puede o no puede ser, o tiene o no tiene que ser amplia, restringida, tarifada o ilimitada. ¿Por qué? Porque yo me meto a ver el tema de competencia. Y fíjense aquí el giro argumental que hace la Corte, en el cual analiza el fondo de la cuestión, más fondo no se puede, en cuanto a si existe una adecuación plena entre medios y fines, entra a ver la esencia del decreto. Y no se pone a ver si el Poder Ejecutivo tenía competencia para dictar el decreto. Es un DNU, es una facultad legislativa que ejerce el Poder Ejecutivo. El razonamiento no tendría que haber sido al revés. De hecho, yo creo que les comenté, yo trabajé en la Comisión de Decreto de Necesidad de Urgencia, o como se llama en la jerga, la Comisión de Trámite Legislativo de Análisis de Decreto de Necesidad de Urgencia, legislación delegada y vetos parciales. Así se llama la comisión, digamos, la tarjeta sigue al dorso, porque es un nombre interminable. Lo primero que analiza es, ¿lo puede hacer o no puede haber? ¿Hay necesidad? ¿Hay urgencia? ¿Cumplió los pasos formales? Y aquí la Corte, ya hace más de 10 años que se ha dictado la ley que regula, la 26122, si mal no recuerdo, la que regula esta comisión y el dictado de los DNU en general, que complementa las cláusulas constitucionales que establecen DNU. Y la Corte no se ha expedido una perra vez, por no decir puta vez porque queda horrible, sobre lo que pasa, sobre cómo las características que tienen que tener los DNU, con los cientos de DNUs horribles que se han dictado en todos los gobiernos. El anterior y el anterior y el anterior del anterior. Nunca han dicho nada. Y ahora analiza el fondo de lo que regula, pero no trata nada de los DNU y dice, como se excedió la competencia que ejerce, no voy a analizar el instrumento jurídico. ¿No es el razonamiento al revés? Primero analizo la posibilidad de usar ese instrumento jurídico, y si ese instrumento jurídico es válido, entro a analizar su contenido. No me cierra, no me cierra y no me cierra. Esto que hizo la Corte. Y la Corte sigue pateando el análisis y fijar posición en torno a los decretos de necesidad de urgencia. Una y otra vez. Bueno, nada, esto en relación a los DNU. Esto es un DNU y la Corte le pasa una tropilla de elefante por adelante y decide no verla. Dice, no tratemos ahora el tema de DNU. Lo tratemos ahora, hace 15 años que esto tiene que tratar y no lo trata. Bueno, vamos a otro punto. Cómo la Corte también adecua su decisión a lo que quiere. Para cuando dictó su sentencia, este decreto ya no era válido. Podría haber dicho, la cuestión cae en abstracto. Como lo ha hecho muchísimas veces. Deja pasar el tiempo, especula con eso y después dice, esto es abstracto. Pero no. ¿Qué dice ahora? Ahora dice, circunstancias como las examinadas pueden producirse en el futuro. Y el tribunal entiende que el pronunciamiento no es inoficioso porque yo tengo que prever qué va a pasar en el futuro. Me cachen bien. Resuelve una cuestión que ella misma reconoce que es abstracta. Entonces dice, no trata circunstancialmente este decreto, sino el problema en general. Bueno, si querés tratar el problema en general, también trata el tema si puede usar un DNU o no puede usar un DNU. Entonces, me encanta la expresión, y me encanta también uno cuando habla en inglés se hace el importante. La expresión anglosajona que dice cherry picking, es ir juntando cerezas, haciendo una elección
de lo que me conviene y dejar lo que no me conviene, ver cuáles están maduras y cuáles me gustan y dejo las que no me gustan. Y acá está haciendo ese, va tratando los temas y agarrándolos de acuerdo a lo que conviene y lo que no conviene, o lo que quiere o deja de querer. Pero hay un tema que yo les quiero pedir, muchachos. Vamos a ver ahora el DNU. Es que lo tengan presente. La Corte va a ser tan hard look, tan mirar profundamente esa vinculación entre medios y, y finalidades, entre causa y efecto, esa proporcionalidad, esa adecuación de medios afines, o lo hizo en este caso porque quería hacerlo en este caso. Si la Corte de ahora en más empieza a analizar con esa profundidad, y por eso está bueno que esto quede grabado, me lo voy a comer y voy a pedir disculpas a todo el mundo. No, porque la Corte no lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque no puede empezar a analizar, primero por una cuestión de practicidad, no puede empezar a analizar la adecuación entre medio y fines de cada cosa que hace el Poder Ejecutivo. Y con esta, y de una manera tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan detallada, en temas tan complejos como este. Un tema opinable, a ver, y volvemos a lo mismo, ustedes, yo ya es más transparente que ya saben, trabajo en Casa Rosada, trabajo con este gobierno, y la verdad me parece que en materia educativa se podrían haber hecho otras cosas. No me voy a extender, pero bueno, pero no es un tema de convicción personal en torno a lo que pasó en este asunto. El punto es que si le podemos permitir al Poder Judicial que empiece a analizar estas alternativas, ante las alternativas de las medidas a tomar en una situación tan crítica como una pandemia, tan crítica bajo todo punto de vista, sobre qué valores privilegiar. Si privilegiar el valor de la seguridad, aún hasta el exceso, y el derecho o la posibilidad de educarse, o de ejercer actividad o industria lícita. Es algo que puede ponderar, valorar, medir y pesar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. La verdad que a mí me parece que no, porque no lo votó nadie. Entonces, este análisis tan fino sobre si las medidas son o no, o si la fundamentación es o no coherente, porque aparte vamos a ver ahora el decreto y les pido que lo lean, porque cuando le dicen esto pareciera que el decreto no dice nada. El decreto se remite primero a otros decretos anteriores que estamos considerando interminables. Y este mismo también tiene considerando muy largo, lo cual dan motivo de por qué se hizo esto. Estoy de acuerdo, como le digo, no estoy tan de acuerdo yo en muchas de las cosas que se hicieron. Quizá tampoco estoy de acuerdo en el tema de la utilización de DNU ya un año avanzada, un año en la pandemia. Obviamente, no tuve yo que tomar esa medida y por eso lo opino como opinamos muchos sin tener la película completa y el que tiene que decidir en temas muy complejos en donde se juegan la vida y la muerte de muchas personas. Entonces, este punto es un punto recontra complejo, este fallo es un fallo recontra complejo. Y yo lo que les digo es, ¿encontraremos la misma profundidad de análisis en todas las cosas que haga la Corte de ahora en más? Estoy seguro que no. Entonces, ¿por qué se metió en este tema, que era un tema tan complejo, tan políticamente vidrioso y tan técnicamente vidrioso? Porque aquí hablamos, recuerden, cuando charlamos el concepto de la discrecionalidad técnica. La discrecionalidad técnica como esa posibilidad en donde las reglas de un arte o de una ciencia nos daba una sola salida, una sola posibilidad de elección. Bueno, aquí claramente estamos en las antípodas. Aquí cada país, cada científico, ante lo desconocido, ante un virus desconocido como el que nos enfrentamos, tenía medidas diferentes. Pensemos qué hicimos nosotros y qué hizo el mundo, que al principio te limpiaba, tu señora te hacía bañar en alcohol cuando entraba o salía, y ahora eso se dio cuenta después al año, después de pasar la pandemia, que ese no era el problema, sino el contagio por respirar cerca. Y fíjense que el mundo estuvo equivocado un año. Bueno, y le vamos a dar a que acierte o se equivoque al Poder Judicial.
Bueno, Rosenkrantz es bastante más duro incluso que sus dos votantes anteriores, que fueron los que hicieron mayoría. Te lo doy muy clarito, dice, no probó esta interjurisdiccionalidad, que es la excusa central o el argumento central del gobierno nacional. No dijo cómo impactaba esta interjurisdiccionalidad del pase de los alumnos de un colegio, de un lugar a otro, es decir, desde el Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires y viceversa. Y por lo tanto, la emergencia en sí misma no permite habilitar esta competencia que claramente es de carácter excepcional. Entonces, no dijo cómo influía esta interjurisdiccionalidad. Se convenció, por otra parte, de los argumentos que le dio Ciudad de Buenos Aires en relación a los números de la Ciudad de Buenos Aires que les presentó, y tampoco el hecho de que no ha presentado pruebas, que las afirmaciones que hizo eran meramente conjeturales. Entonces, hay una cosa que me encanta de esto, porque cuando le dicen que no van a hacer una cosa, es una cosa que decía mi viejo, dice, cuando te dicen que no van a hacer una cosa porque inmediatamente la van a hacer. Cuando te dicen, no le quiero faltar el respeto, es porque a continuación te va a decir algo que te va a agredir, claramente. Y en este caso lo mismo, dice, no, yo no me voy a meter en la razonabilidad. ¿Cuál de las dos políticas es más adecuada? Yo no lo voy a decir, dice la Corte, porque eso resulta ajeno a la órbita del Poder Judicial. Y por lo tanto, no me voy a meter. Pero después empieza a analizar cuál de las dos alternativas es más, más potable. ¿Por qué? Y porque ese es el control de razonabilidad. A ver si la alternativa elegida es mejor que las otras. Entonces, dice, nada de lo dicho, vuelve a reafirmar esto. Pone en tela de juicio que el gobierno nacional puede tomar medida de alcance general para combatir la pandemia. Pero sí, cuáles son las que hay que tomar dentro de la jurisdicción cuando se habla del decreto impugnado. Entonces, le quería resaltar esto, le dice, no lo voy a hacer, y al ratito lo hace. Y si bien le pedí, le rogué, y me parece que es de buen análisis, ya que este es un fallo esencial, que lo miren, le voy a pasar 2 segunditos el decreto, dejen que lo busque y se lo muestro. Porque el decreto en sí mismo es nada, como hablamos recién. Si uno lee el fallo, yo había leído el decreto con anterioridad, y digo, tan mal habré leído el decreto cuando salió que me parece que... ¿Qué pasa? Que no puedo compartir. Acá está. Tan mal habré leído el decreto, tanto me habré equivocado. Y miren, este es el decreto. El 241 del 2021. Fíjense. Miren la cantidad que dice. Fíjense, está hablando con el tema de cuántos se habían vacunado, qué dice la Organización Mundial de la Salud, cuál es la tasa de incidencia en la Argentina. Dice aumento exponencial de casos en el AMBA, en el área metropolitana. Orientadas y horarios de riesgo en la circulación del virus. Fíjense, dice, ¿qué pasó entre el decreto 235 y el 241, que se había estado 15 días antes? La velocidad de crecimiento de la pandemia y del contagio. Fíjense, ahí. Fíjense, acá habla del incremento de la cantidad de pasajeros que se incrementaron en el AMBA. Son datos objetivos apartados. En el momento de aceptar circulación del virus, se necesita una reducción transitoria de las personas. ¿Cómo aumentó la cantidad de casos en chicos?
en menores. Fíjense, ahora, todas estas fundamentaciones no les alcanzaban. ¿Puede empezar a meterse en este tema el poder judicial? Bueno, claramente ustedes habrán entendido que a mí no me parece que lo pueda hacer. Me parece que tiene que ser muy prudente en el ejercicio de este poder gigantesco que la Constitución le ha dado al Poder Ejecutivo. Ustedes han leído ya, que están viejos, que ya están en tercer año, han leído una y mil veces sobre ese argumento que utiliza la Corte siempre como una letanía, que la principal responsabilidad que le cabe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es saber cuáles son sus límites, saber hasta dónde puede meterse y hasta dónde no. Esa es la mayor sabiduría, la autorrestricción. Bueno, fallos como este me parece que violan ese principio de la autorrestricción. Y le quiero decir, más allá de mi ubicación en el espectro político de esta discusión, más allá de mi parecer personal en torno a qué se pudo y no se pudo hacer, acá hay una cuestión de fondo, que es hasta dónde puede el Poder Judicial meterse en analizar estas cuestiones que son claramente discrecionales. Y para terminar, recuerden ustedes cuál es la distinción entre las medidas discrecionales. Son aquellas en las cuales, ante determinada situación, hay un abanico de opciones que todas ellas son jurídicamente elegibles. No existe a priori un impedimento para elegir una u otra. Entonces, en este caso, la cantidad de posibilidades que existe son muchas. Y si el Poder Ejecutivo dice, quiero, en el ejercicio de estas competencias excepcionales, en la emergencia, ante una pandemia, tomar tal o cual medida, yo no sé si el Poder Judicial puede revisarlo. Reitero, ¿seguirá adelante el Poder Ejecutivo con esta mirada profunda en la elección de alternativas que tiene el Poder Ejecutivo? No lo creo. ¿Cumplirá las propias advertencias que se hace la Corte? No sé, en esto de no meterse en materia del Poder Ejecutivo. Entonces, este es un fallo interesante, es un fallo políticamente complejo, pero eso es el derecho administrativo. Es la lucha entre las inmunidades del poder, que siempre quiere avanzar, y las garantías de los individuos, de cómo podemos conjugar. Y aquí encima es una discusión política de altísimo nivel entre quien es el jefe de gobierno, que es el jefe de la oposición y el jefe de gobierno de una ciudad de la importancia de la ciudad de Buenos Aires, y el Poder Ejecutivo Nacional. Esto es lo que torna difícil a nuestra materia, porque es difícil encontrar el camino. Recordemos este punto de las atribuciones mixtas en muchas de las materias ejecutivas, y por otro lado es lo que lo hace tan interesante. Así que bueno, nada, quería comentarles este fallo, porque es un fallo que tiene algunas complejidades. Muchísimas gracias y gracias por haber llegado hasta acá.